y momento propicio para aperturar nuestros espacios de entrevistas. En Quito le estamos dando la bienvenida y el saludo cordial al doctor Medardo Oleas. Tiempo atrás presidió el Tribunal Supremo Electoral, lo que ahora pues constituye el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Doctor, no lo veo, a ver si me lo ponchan ahí. Qué gustazo enorme, es Alberto Quintana, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes. Gracias, gracias doctor. Siempre es grato conversar también con usted. Oiga, por cierto, antes de meternos a revisar los aspectos electorales, consulta popular y referéndum y el cumplimiento del calendario fijado por el CNE, sí me gustaría escuchar una reflexión suya respecto a lo que ha ocurrido toda esta semana, ¿no? Desde la madrugada del viernes, la derivación de este caso Purga, que es parte, como decía la señora fiscal general del Estado, del otro caso, del metástasis, ¿no? Y yo marco algo, a mí me impresionó mucho cuando escuchaba la madrugada del lunes y lo pusimos al aire acá en nuestra emisión matinal, esta frase que decía la fiscal general, ¿no? Refiriéndose a los detenidos, a los señalados por el caso Purga. Decía, han permitido que la política legislativa, la justicia y el narcotráfico trabajen de la mano. ¿Qué le dice a usted esta frase, doctor? El Ecuador no tiene instituciones. Las instituciones históricamente han sido copadas y abusadas por el poder político. Esto ha sido normal en toda la historia del Ecuador, pero llegó ya al extremo cuando en época de Rafael Correa él dijo que era presidente de la República y jefe de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, de participación ciudadana, de todo. Y esa frase desnudó la realidad del Ecuador, porque él copó toda la administración de justicia ya en forma directa y descarada, ya no se cubrían absolutamente nada, no tenían apariencias y naturalmente se cometieron una serie de abusos. Les recuerdo que Rafael Correa en una sabatina ordenaba a quién se debe enjuiciar y meter preso el día lunes y lo cumplían los jueces. Y esto ahora, claro, llegó ya a matices más graves cuando se ve que ciertas personas abusando de su poder político comienzan a cometer ilícitos en su beneficio. Entonces, lo que debería hacernos reflexionar es que esta es una sociedad permisiva, una sociedad que tiene que cambiar. No podemos seguir valorando el dinero por el dinero. No podemos admitir que un empleado municipal que gana $3.000 en una casa de $2 millones. No podemos admitir que el presidente del Consejo de la Judicatura tenga una mega casa que nadie sabe ni cuánto cuesta y nadie tampoco sabe de dónde sacó el dinero. Porque el dinero fácil ha destruido a toda la sociedad ecuatoriana. Y estas son las consecuencias. Ahora llega el narcotráfico y naturalmente comienzan ya a querer tomarse toda la administración de justicia. Por eso tenemos una Asamblea Nacional que busca, a como dé lugar, hacer los cambios en el Código Orgánico Integral Penal para favorecer a personas que han sido sancionadas con una sanción penal y que deberían estar en la cárcel. Vemos que la lucha es pública por tomarse el Consejo de la Judicatura. Vemos que ahora ser presidente de la Corte Nacional de Justicia o de los organismos provinciales ya no es un mérito, es simplemente es una campaña electoral con la participación de los medios de comunicación porque quieren llegar ahí no para garantizar la independencia, el control y la administración de justicia, que es la aspiración de todos los ecuatorianos, no, es para cumplir consignas a favor de las personas que le están promoviendo. Yo creo que la labor que ha hecho la señora fiscal de desnudar, publicitar esta práctica común es positiva porque los ecuatorianos tenemos que pensar ya que el dinero fácil no existe en el mundo, que el dinero fácil donde vemos a cargos de alta gama, donde vemos jueces con unos carros y unas mega mansiones, es producto simplemente de los actos ilegales, arbitrarios, de la corrupción que existe en el país. Y esto tiene que parar, porque no es Guayaquil con la Corte Provincial del Guayas, es todo el Ecuador. Aquí vemos casos, vimos ya cuando a un alcalde le quisieron meter preso y naturalmente salió otra juez
a liberarlo. Esa juez ya está este rato, creo que con juicio penal, no está presa. Pero es el país, no es Guayaquil, no es Quito, es el Ecuador. Ya vimos que cualquier juez de cualquier pueblo pequeño libera nada más a cualquier persona. Y llegamos al extremo de que el señor Norero dice públicamente a Rafael Correa, oye, me debes $250,000 que pagué para la liberación de tu Exacto. amigo Jorge. Entonces esas cosas debe hacernos reflexionar, que el país tiene que reaccionar. No podemos nosotros permitir que esto siga sucediendo. El anterior presidente del Consejo de la Judicatura públicamente dice que él certifica de que todos los jueces, óigase, todos los jueces de todos los niveles son correístas. Lo dijo y nadie reacciona. Claro. Entonces, esto, como le digo, debe ser un tirón de orejas a la sociedad ecuatoriana por ser muy permisiva y permitir que el poder político y ahora el poder político unido naturalmente a todo lo que es la clase delincuencial y especialmente a los que venden drogas se tomen la administración de justicia es tenebroso, Lo, porque un país con una justicia imparcial no es un país que pueda salir adelante. claro, preocupa todo esto, ¿no? Y vemos cómo normalizamos estas prácticas que están destruyendo nuestra sociedad. Yo creo que coincidimos en este tema, ¿no? No hay institucionalidad, hay que comenzar a apuntalar la institucionalidad, ¿no? A todo nivel. Eh, pero precisamente eso es que es un imperativo, tiene que ir de la mano también con un cambio de actitud del ciudadano. ¿Cómo lograr aquello? Porque obviamente las instituciones las hacen los seres humanos, por los ciudadanos, ¿no? Y mientras tengamos aquello, usted ha marcado algo con lo cual yo concuerdo totalmente. O sea, ahora los chicos salen, surgen creyendo que aquello del dinero fácil, de que a los 18 años uno puede tener pues un Lamborghini, un BMW, qué sé yo, pues o sea, las cosas rapidito, sin esforzarse, sin despeinarse, como decimos nosotros acá en la costa. Entonces, ¿cómo podemos, doctor, justamente llevar este proceso de la mano? Mire que hace pocos días se conoció en una universidad de Quito el barómetro latinoamericano de la política, es decir, una investigación que nos dice qué piensa el ciudadano común. Y este barómetro nos dice que el ecuatoriano, un 95%, no cree en la clase política, que lo desprecia, que lo repudia, porque efectivamente no está cumpliendo con su misión de administrar los bienes del sector público a favor de todos los ecuatorianos. Y cuando uno pregunta a algún ciudadano si está afiliado a algún partido político, dice, no, yo no me meto con esos pillos sinvergüenzas. Sí, señores. Pero si nosotros no tomamos la actitud positiva, primero, de tener una educación cívica, democrática y participar, por ejemplo, en eventos electorales votando por los mejores candidatos, estamos permitiendo que los peores lleguen a la asamblea, lleguen a ser ministros, lleguen a ser alcaldes, lleguen a ser prefectos. Se cometen errores, por ejemplo, como eso de poner que por la paridad las mujeres por ley tienen que estar ahí en esos puestos. Error. Aquí hay mujeres brillantes, pero que ninguna quiere participar en política porque lamentablemente esos centros de la maldad, como son las organizaciones políticas, no permiten el ingreso de gente pensante, independiente y profesional. Están buscando a aquellos que pueden por su amistad ser fieles al mandato de un líder, la fidelidad. Yo dije hace 20 años en una conferencia que el grupo que se tomó el poder tenía un grupo de personas que se caracterizaban por su fidelidad perruna. Y fui grosero, sí, muy grosero, y además era la verdad, porque eran perritos que obedecían lo que le decía el amo. Pero ciudadanos ecuatorianos, si nosotros somos gente buena, positiva, correcta, hay millones que nos ganamos el pan de cada día con sudor de nuestra frente, que pasamos mes a mes con el sueldo que percibimos o los honores que percibimos. ¿Por qué permitimos que se sigan tomando todas las instituciones por nuestra negativa a participar en actos políticos como ciudadanos? Yo no les estoy pidiendo que se afilen a un partido, pero sí que tengan una actitud positiva en elegir y en controlar a quienes gobernamos. Pero si dicen el 95%, yo no quiero saber nada de política, yo repudio la política, estos son unos sinvergüenzas, unos pillos.
Con esa negativa a participar, nuevamente permitimos que los malos se tomen el poder. Claro, le estamos haciendo un flaco favor, ¿no? A quienes justamente, pues, son los dueños, porque aquí no hay que líderes. Dueños, los gamonales de los partidos políticos, ¿no? Los que más o menos como en la época gloriosa, entre comillas, del PRI mexicano, pues venía el presidente en funciones y con el dedazo, ¿no? Él ya iba escogiendo, pues, a quién lo iba a suceder. Realmente hay que trabajar mucho en esto y por eso yo insisto siempre, ¿no? Es necesario de que haya un giro diametral en la forma de pensar de los ciudadanos, porque estamos dejándole la mesa servida a todos quienes precisamente se eternizan en los partidos y movimientos políticos solamente para velar por sus intereses. Ya vemos que a ellos no les interesa la patria, las mayorías, la gente más pobre. Ese es un cuento. Ellos velan solamente por lo que gira alrededor de su metro cuadrado y pare de contar. Permítame que está con nosotros Leonidas Castro, doctor, para continuar con esta interesante entrevista. Leo. Gracias, mi querido Alberto. Doctor Oleas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mire, hay un tema también que está planteado que es la consulta popular. El presidente pues escogió sus preguntas, hemos dicho, la Corte Constitucional se las aprobó. Y ayer escuchamos al Consejo Nacional Electoral de hablar de un retraso por la falta de recursos, que aparentemente pues el ministerio, el gobierno habla de que se necesitarían solo 40 millones de dólares y no los 60 que ellos han presupuestado. ¿Es posible que esa consulta se pueda suspender ante un problema como es la falta de recursos para llevarla a cabo el 21 de abril? A ver, no es así. El Ministerio de Finanzas les ha otorgado 29 millones que cubre todas las necesidades que tengan para la organización. Con los 29 millones cubren absolutamente todo, con excepción del pago a Fuerzas Armadas, policía, valores que naturalmente no tienen por qué tener en caja para que ellos sigan pagando cuando a las instituciones del Estado, el propio Ministerio de Finanzas puede cruzar cuentas ahora que estamos pagando valores adicionales a las Fuerzas Armadas o a la policía. Lo que están acostumbrados los señores del Consejo Nacional Electoral es a coger el dinero y malgastarlo, contratar a miles de personas que son precisamente los que están vinculados con los sectores políticos que les tienen ahí a ellos. Y firman miles de contratos de gente que aprovechan estos procesos electorales para ingresar, la mayoría ni siquiera cumplir funciones adecuadas, sino para malgastar el dinero del Estado. Hace bien el ministerio en controlar los recursos del Estado, porque el presupuesto inicial de 60 millones presentado por el Consejo Nacional Electoral tiene que ser analizado, desmenuzado, justificado. Esa es la obligación de todo funcionario público e incluso del Consejo Nacional Electoral. Primero que nos indiquen qué han hecho con los 29 millones que han recibido ahora. Y después, ¿por qué esas amenazas de que puede fracasar el proceso? No fracasa, señor. Todo el mundo está en el Ecuador en paz, está pensando en concurrir a este proceso electoral y dar su opinión sobre las preguntas de consulta o su ratificación o negativa sobre las del referéndum, que son reformas específicas para la Constitución. Y esta consulta tiene una ventaja, ni siquiera requiere mucha difusión, porque siendo los temas relacionados a la inseguridad, todo el mundo sabe, todo el mundo ha opinado. Los únicos que están desfasados son aquellos que están votando por no, especialmente los trabajadores que no quieren que se apruebe el trabajo por horas. Pero yo creo que el Consejo Nacional Electoral definitivamente primero tiene que darnos una explicación de qué ha hecho con los 29 millones, porque siempre viene arrastrando deudas y ni siquiera paga, por ejemplo, a los medios de comunicación que prestaron sus servicios en las difusiones de los anteriores procesos y tiene una deuda de más de 6 millones de dólares. ¿Y por qué se da eso, doctor Oleas, si el gobierno transfiere, el ministerio transfiere esos valores? Y es correcto lo que usted señala, hay medios de comunicación que tienen años que no cobran de procesos electorales anteriores. Y la pregunta es, ¿qué hacen el dinero? ¿Por qué si hay un presupuesto destinado para las franjas publicitarias de todos los candidatos? ¿Por qué tocan eso? ¿Por qué no le pagan a quienes ya cumplieron desde hace varios años con este tema de las franjas publicitarias? ¿Por qué malgastan el dinero? Solo les recuerdo, por ejemplo, que cuando
cada proceso electoral ponen para modernización del sistema de computación 5, 6, 8 millones, cada proceso, pero ya han gastado 20, 30 millones. Miren lo que pasó en el último proceso electoral cuando pretendían hacer lo que ellos llamaban el voto telemático en el exterior. Un fracaso rotundo por contratar a una empresa sin capacidad, sin conocimiento, sin experiencia, sus amigos y pusieron en riesgo todo el proceso electoral. ¿Y qué ha hecho la Contraloría? Sigue lenta en hacer su trabajo, pero deberían ser sancionados, multados por esas novelerías en la que gasta el Consejo Nacional el dinero de los ecuatorianos. Y ellos han preparado, por ejemplo, alguna innovación adicional para mejorar el sistema. No, están cómodos gastando lo que les viene en gana, contratando nuevos equipos. Entonces, esa serie de compras que nadie justifica tienen que ser revisadas y analizadas por la Contraloría y por el Ministerio de Finanzas. No es cuestión de que yo diga, son 60 millones y me dan. No, señor. Usted me justifica, porque en el Estado todas las instituciones tienen que indicarnos los montos de las inversiones justificadamente y el flujo de caja que necesitan, más aún cuando un país está en crisis económica. Doctor, en todo caso, es decir, esa advertencia que están haciendo los consejeros y la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral no tiene asidero, no tiene fundamento, porque realmente no habría ningún riesgo. Es decir, ni siquiera para prorrogar un día tiene que cumplirse la fecha estipulada y el calendario cumplirse con toda la logística que ello conlleva. Así es. Es su obligación hacerlo, y si no lo hacen, señor, deberían, por sanidad, por decencia, renunciar. Pues si no pueden hacerlo, vayan a su casa. No vengan con esa serie de amenazas, no pongan intranquilidad en la ciudadanía. Con lo que ya les dieron, pueden hacer, pueden llevar adelante el proceso. Y nuevamente, si el valor que va a cobrar las Fuerzas Armadas por mandar una cantidad de gente a controlar el proceso, es el propio Estado el que puede llegar a un convenio con el ministro de Finanzas y solucionar el problema. Lo mismo con el IGM, lo mismo con la policía, que son los rubros más grandes. Los demás ya los tienen. Y tienen dinero para todo, incluso para que la señora presidenta se vaya a pasear a Europa, hacia otros lados, con dinero que pertenece al Consejo Nacional Electoral y no para satisfacer sus vanidades personales. Alberto Quintana, sigue con el diálogo. Sí, por supuesto. Oiga, me queda justamente esta preocupación, lo que yo le he marcado también, doctor Medardo Leas, siempre, ¿no? Hay un proceso electoral, y vea que nosotros somos campeones olímpicos. El año pasado, nomás el 2023, 5 de febrero, las elecciones de renovación de los gobiernos locales, después vinieron temas de consulta popular, primera vuelta electoral, segunda vuelta electoral. Pero yo escucho siempre, ¿no?, esta exigencia, esta presión de quienes integran el Consejo Nacional Electoral, de que no tienen equipo, es que tienen que renovar. Yo pregunto, tecnológicamente, que las computadoras son desechables, sirven para unas elecciones y para el próximo proceso electoral hay que cambiarlas. Solamente me hago esa pregunta, porque esta es la cantaleta de siempre. Yo siempre escucho lo mismo, doctor. Así es. Si entonces lo que yo le dije, en cada proceso, para esta consulta pusieron 5 millones, para la anterior creo que pusieron otra cantidad superior. ¿Qué están haciendo con el dinero? Porque se entiende que el software, el diseño de escrutinio, es un diseño que sirve de forma permanente, pues no ha cambiado el proceso electoral. El hardware, los equipos, algunos podrán tener deterioro, pero no pues de un año para otro para que se pretendan comprar en cada proceso equipo nuevo. Se les ha pedido, por ejemplo, de forma insistente que se haga una auditoría informática. ¿Por qué se niegan? Porque además hay la presunción de que están cometiendo fraude electoral y se les ha demostrado científicamente que eso es factible, pero no hacen nada. ¿Han hecho algo, por ejemplo, para mejorar el sistema, especialmente para evitar que los dineros sucios de narcotráfico ingresen a las campañas? Nada. Es más, la propia presidenta, en forma descarada, en forma ilegal, dice, no tengo disposiciones legales para controlar el proceso electoral. Yo ya le compré una ley y le mandé subrayado con esfero rojo para que vea la cantidad de disposiciones legales que haya. Entonces estamos mal. El organismo electoral está prorrogado ilegalmente, arbitrariamente, haciendo lo que les da la gana, y es hora de ponerles freno. La democracia, señores, se lo maneja con seriedad, responsabilidad y no con amenazas. Claro que sí, y vamos más a fondo todavía, ¿verdad? Porque lo que ocurre es esto, ¿no? Como siempre, el momento en que ya hay el llamamiento a un proceso electoral ya es
una especie de blindaje que tienen quienes integran el Consejo Nacional Electoral. Ya un poco más son intocables, ¿no? Entonces, un tanto de manera astuta, yo veo que utilizan mucho aquello, ¿no? De blindarse, blindarse y blindarse. Usted acaba de decir algo, ¿no? Ellos ya están hasta prorrogados en funciones, algunos de ellos, ¿no? Y en todo caso, nunca hay tiempo para analizar, profundizar en el debate, en el análisis con el resto de la sociedad civil de esos grandes temas. Por ejemplo, lo que usted dice, la auditoría del sistema, el hecho de incluir las reformas que verdaderamente le den un aliento democrático a las formas como se manejan los procesos. Aquí desde muchos sectores se reclama la participación de los independientes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienen que estar grandes ciudadanos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, prestantes, valerosos, patriotas, ¿no? Tienen que quedarse al margen porque precisamente no quieren estar bajo el dogal, ¿no? De quién es el dueño del partido, del movimiento político. Pero ese tipo de reformas no se analizan, no se discuten, no se les da paso, no se escucha a los diversos sectores. Y esto, en verdad, doctor, yo creo que tiene que llegar ya al punto final, porque nosotros también en el proceso electoral, por ejemplo, de febrero del año pasado, reclamábamos aquello de que había que tener muchísimo cuidado con el financiamiento de las organizaciones narcocriminales. Ya lo decíamos y advertíamos que acá muchos municipios que están pues ubicados en el perfil costero eran los más apetecidos, y esto uno no tiene que ser pues de la CIA o del FBI. Esto por lógica natural uno llega a esas determinaciones. En nuestro trabajo periodístico vamos viendo y hemos venido sosteniendo eso, pero no hemos escuchado oídos receptores, doctor. ¿Qué hace el Consejo Nacional para controlar a más de 200 organizaciones, 280 organizaciones políticas? Nada. Ellos permitieron que a través del fraude, de delitos de falsificación de firmas, inscriban organizaciones políticas, especialmente los movimientos, que no tienen representación alguna. Es más, esos movimientos que presentan 150,000 firmas van a la primera elección y nos sacan 10,000. ¿Qué pasó, señores? ¿De dónde sacaron los 150,000? Adherentes. Esos son los fraudes que maneja el Consejo Nacional Electoral. Ahora tenemos ya 98 solicitudes de reconocimiento de nuevos movimientos. Cuando se les presentó una ley, una que decía que, como manda la Constitución, los partidos políticos tienen que tener el registro de afiliados y los movimientos de adherentes. Eso significa que solo si se les obliga a tener a sus afiliados y adherentes en un padrón, y con ese padrón hacen las elecciones internas para elegir sus dignatarios o para la nominación de candidatos en lo que se llama la democracia interna, usted va a ver que ningún partido ni movimiento en el Ecuador podrá cumplir eso, porque ninguno tiene 150,000 afiliados ni adherentes. Entonces esa farsa permite que los partidos políticos que tienen la facultad de nominar a los candidatos pongan a quien les da la gana. Y como naturalmente hacen la democracia interna a dedo, porque llegan 6 y dice procesos democráticos indirectos, nos están poniendo a gente de la peor calaña. Por eso muchos ciudadanos se preguntan, bueno, ¿y quiénes son los que van a la asamblea? ¿Quiénes han sido elegidos? Porque aquí la democracia no es debate, es además comete el Consejo Nacional Electoral una ilegalidad. La ley dice que la promoción electoral será a través de debates temáticos. Y aquí hacen las franjas publicitarias, échele propaganda, vota por las 5, 18, 21 porque soy la mejor. ¿Quiénes son? Ahora mismo se les está diciendo que para la consulta no es cuestión de que les den dinero para que vayan a hacer propaganda por sí o por no. El derecho del ciudadano es conocer por qué un grupo de ciudadanos sugiere votar por no. Explicación. Claro. Justifique. El otro por sí, justifique. Porque eso es una consulta. No, sí, no. Exactamente. Entonces, mire usted lo que es la democracia y cómo se manipula y cómo se maneja. Y ha hecho algo el Consejo Nacional Electoral para mejorar esto, que incluso ya lo venimos analizando desde hace algunos años y se les ha dado hasta los proyectos de ley. Nada. Ellos están cómodos ahí. ¿Por qué? Porque dieron a conocer ante la opinión pública de que mientras estén en proceso electoral no pueden ser tocados. Mentira. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debió haber terminado los concursos para renovar a los 5, tener ya los elegidos, para que ni bien termine, por ejemplo, el anterior proceso, en enero hubieran sido posesionados los 5 nuevos vocales y acabar con esta farsa que nos viene
manejando ilegalmente el Consejo de Participación junto con el Consejo Nacional Electoral y que no permite mejorar la garantía, independencia y profesionalización del Consejo Nacional Electoral. Claro, y este es el punto de partida. La República va a cambiar, el país va a cambiar el momento en que precisamente pues haya un giro diametral en torno a esto. Oiga, a veces a manera... de manera jocosa lo comentamos, ¿no? Si uno se pone a sumar la cantidad de adherentes que hay, ¿no? Las firmas que hay para integrar estos partidos y movimientos políticos, entonces la población del Ecuador es más o menos 130 millones pues, de ciudadanos. Debe de haber por la cantidad de gentes que supuestamente han firmado ahí. Doctor, siempre es grato conversar con usted. Le mandamos un fuerte abrazo desde Guayaquil. Que tenga un excelente fin de semana. ¿Ah? Un gusto compartir con ustedes y que tengan una buena tarde, un buen fin de semana y que mañana el Chito Vera nos haga llorar de emoción. Por supuesto que sí. Un abrazo. Medardo Oleas presidió el Tribunal Supremo Electoral, organismo antecedente de lo que ahora llamamos el Consejo Nacional Electoral. Experto también en materia